Ujú. Entonces, es la primera cosa que nos encontramos con Agripa. Dice claramente, mi libro se divide en tres partes porque el mundo se divide en tres partes. Entonces, de cierta manera, al igual que como lo había dicho con Macrobio o con Ficino, la estructura del texto lo que hace es reflejar de alguna manera la estructura del cosmos, ¿no? Ficino tiene en su texto 7 diálogos en los que se ordenan eh, los diferentes discursos de todos los personajes, porque refleja de alguna manera como los 7 planetas, ¿no? Eh, Camilo tiene 7 grados del teatro, porque pues, igualmente refleja como este punto. Agripa tiene 3 libros que corresponden cada uno a un tipo de magia. Porque no solamente, así como decíamos en los videos, no solamente dice que hay un mundo elemental, un celeste y un intelectual, o supraceleste, como lo llamarían otros autores, sino que cada uno de estos mundos corresponde una magia. Ujú. La magia que es propia del mundo elemental es la magia natural. Tenemos la magia matemática y la magia ceremonial, la llama de esa manera. Ujú. Y entonces eh, tenemos también esta división extrañísima que hace de la filosofía entre física, matemática y teología. Ujú. Que digo que es extraña porque cuando nosotros empezamos a estudiar filosofía, seguramente no esperaríamos que se hiciera una división de la filosofía en estos como tres niveles, ¿no? No sé, quizá esperaríamos como epistemología, metafísica, lógica, estética, no sé. Pero decir que la filosofía se divide en física, matemática y teología también responde, por supuesto, a esta imagen del mundo que está detrás y a esta triple división como de la totalidad. De modo que la física corresponde al mundo natural, al mundo elemental de aquí abajo, la matemática corresponde al mundo celeste porque se encarga de revisar los movimientos de los astros y todas estas cosas que pasan allá arriba. Y tenemos que la teología, pues evidentemente correspondería al mundo supraceleste o al mundo intelectual, aquello que tiene que ver con Dios. Entonces, es relativo, bueno, puede ser un poco desconcertante esta división de la filosofía en esas tres partes, pero es relativamente sencillo comprender que Agripa lo haga de esta manera porque pues, cada una se adecua a estos tres niveles que, como ya dijimos, son jerárquicos, ¿no? Tenemos hasta arriba el mundo intelectual, el mundo celeste y el mundo elemental. Y de nuevo tenemos esto que yo digo que a estas alturas pues ya es evidente, y es que tenemos la existencia de un mundo, un universo geocéntrico. Uh-huh. eh, en el cual, de nuevo, como lo hemos visto desde Platón y Aristóteles, hay un exterior como del cosmos, que por lo menos en Aristóteles se acaba con la esfera de las estrellas fijas, y más allá estaría después lo que Agripa llama el mundo intelectual. El inter, que serían los astros, es el mundo celeste, y abajo tenemos, por supuesto, la Tierra, que es el centro natural hacia el cual caen los influjos de todas las estrellas, ¿no? Porque aparte tenemos este otro supuesto que también hemos rastreado en esta otra imagen del mundo, que es, por así llamarlo, una imagen del mundo ontológica o un desarrollo ontológico, en donde tenemos hasta arriba la unidad o la divinidad que se va desdoblando paulatinamente en el nous, el alma, las naturalezas celestes, que son justamente los planetas, y hasta llegar a la materia. De manera que tenemos esta cadena que conecta de alguna manera los astros con las cosas que están aquí abajo. Uh-huh. Ya en los pasajes donde Agripa habla de qué cosas corresponden a cada planeta, dirá que hay ciertas cosas aquí abajo, que son animales, plantas, metales, piedras, etcétera, que se corresponden de alguna manera con su respectivo planeta. Y esa correspondencia, por supuesto, supone esta cadena que tenemos
en esta escala que se desdobla de la unidad hasta la materia. De manera que si se acuerdan, la vez pasada hablé un poco de estos dos supuestos básicos que enumera Fraser en la rama dorada. Uno que es el principio de semejanza, que es el que lo semejante llama a lo semejante, o lo semejante causa a lo semejante. Y por eso en Burton, por ejemplo, la melancolía se agudizaba cuando nosotros ingerimos, consumimos alimentos semejantes a lo que causa la melancolía, que es la bilis negra. Entonces, por eso decíamos que las carnes oscuras y rojas causaban melancolía, ¿no? Por esta semejanza. La carne de las aves que vivían en aguas estancadas también causaba melancolía, por esta cuestión de la semejanza. Pero tenemos aquí ahora también este principio de la ley del contagio, que dice que dos cosas que en algún momento estuvieron conectadas se siguen influyendo una vez, aún cuando están alejadas y desconectadas, ¿no? Esa ley funcionaría aquí tomando en cuenta justamente este supuesto en donde se van desdoblando las cosas. Porque tenemos que, si se van desdoblando las cosas desde Dios, al alma, al nous, al alma y a los astros, tendríamos que en este desdoblamiento de los astros estarían contenidas todas las cosas que después van a ser las cosas físicas. De modo que en ese primer momento estarían pegadas de alguna manera, o estarían juntas o contenidas de alguna manera, y cuando de ese nivel superior se desdoblan y tienen lugar abajo, sigue habiendo como una especie de hilos que las conectan, ¿no? Que las relacionan. De modo que hay un orden natural en el universo y unas relaciones naturales en este universo geocéntrico entre las cosas de allá arriba y las de aquí abajo. Pero Agripa dice que el hecho de que sea un orden natural y que exista de por sí no quiere decir que sea evidente. En estos pasajes donde vemos qué cosas pertenecen a qué planeta, dice que en realidad es un poco difícil eh, saber qué cosas hay, ¿no? Otra cosa que dice también es que hay una especie de espíritu del mundo que, así como en el espíritu de Ficino, se encarga de comunicar lo de arriba con lo de abajo. ¿Se acuerdan que el espíritu en Ficino comunicaba el cuerpo, que es nuestra parte física e inferior, con el alma, que es nuestra parte inmaterial y superior? El espíritu es ese nivel medio que no acaba de ser materia, pero tampoco acaba de ser alma, y que no acaba de ser alma, pero tampoco materia, y que gracias a eso puede comunicar estas dos cosas. Y a nivel, bueno, eso a nivel microcósmico. A nivel macrocósmico tenemos el alma arriba y la materia abajo, y en el inter justamente tenemos los grados celestes, ¿no? Las realidades celestes que funcionarían de alguna manera como espíritu. Agripa dice que ese espíritu sería una especie de quinta esencia. No está conformado propiamente por los cuatro elementos, porque si recuerdan desde Aristóteles, los cuatro elementos corresponden al mundo sublunar, mientras que el, el mundo supralunar está conformado por el éter, que es la quinta esencia. Entonces, este espíritu a nivel macrocósmico estaría formado de esta quinta esencia, pero igualmente se encargaría como de comunicar estas cosas. ¿Mm? Entonces les decía que teníamos, bueno, según Agripa y según si pudieron como checar todas estas cosas, hay muchas cosas en este mundo que están relacionadas con los astros. Entonces, si leyeron el texto, pudieron ver que, por ejemplo, hay cosas que están relacionadas con el sol, ¿no? Y que Agripa dice que están relacionadas por una suerte de imitación de los rayos, por así decirlo, que entenderíamos como esta semejanza, ¿no? Dice que entre los elementos solares están el fuego y la llama. Evidentemente el fuego tiene esta semejanza con el sol por el calor del mismo fuego, pero también tenemos, por ejemplo, que entre los metales tenemos el oro, ¿no? Y es como relativamente evidente que el oro tiene una semejanza con el sol, ya sea como por su brillo, por su color,
por su dignidad incluso, porque el sol tiene como este elemento de dignidad y que refulge, etcétera, ¿no? Entre las plantas, por ejemplo, tenemos los heliótropos, que son como los girasoles, que justamente su nombre lo dice, ¿no? Son esas cosas que giran hacia el sol. Bueno, yo nunca me he puesto a ver girasoles, a ver si de repente, conforme se va moviendo el sol, las flores pues van viendo hacia el sol, pero se supone que eso pasa, ¿no? Entonces, eso lo hace ser una planta solar, y no solamente que siga el sol, sino también su constitución física, ¿no? El girasol es así redondito, amarillo, y tiene florecitas que parecen como un sol. Y en los animales tenemos, por ejemplo, el león, que igualmente tiene como ciertas características que se parecen al sol. Pero también hay algunas otras que no se parecen tanto, ¿no? Por ejemplo, el gallo es un animal solar, perdón. No porque se parezca al sol, ¿no? O sea, quizá a lo mejor en el resplandor de sus plumas, pero no propiamente en su constitución física. Una vez platicaba con Alejandro Flores y decía que él se preguntaba por qué el gallo era un animal solar, y decía, pues claro, tiene sentido porque el, el león se parece al sol, pero el gallo canta antes de que salga el sol, y es como si lo llamara. Y entonces hay algún autor, no me acuerdo si es aquí Agripa o es Bruno en algún otro punto, que dice que si enfrentáramos como a pelear a un gallo y un león, ganaría el gallo, porque el gallo es más solar que el león, ¿no? Entonces ahí hay como una relación que, como dice Agripa, no es del todo evidente, pero que está ahí. Y hay algunas que de plano no entiendo por qué son así. Por ejemplo, dice que el cocodrilo es un león otra vez, un animal solar. No tengo idea de por qué, pero ahí está, ¿no? Y pasa lo mismo con todos los demás planetas. A la Luna corresponderán ciertos animales que tienen ciertas características, ciertos metales como la plata, no sé, las perlas, el color blanco. Eh, Aquí hay una cosa que dice que, y esto está también en la iconología de Ripa, que dice que así como al Sol corresponden los heliótropos, a la Luna corresponden los seleniótropos, que serían como estas plantas que siguen a la Luna, ¿no? Y pues, cuando yo lo leí me puse a buscar qué cosa era un seleniótropo y nunca encontré nada, así que quién sabe qué cosa esté pensando Agripa, ¿no? Pero por ejemplo también los olivos, el cordero pertenece a Agripa, estos animales que son como mutables, como el camaleón, que tiene sentido que el camaleón sea lunar, porque la luna no es, a diferencia del sol, por ejemplo, la luna no tiene una figura homogénea durante todo su recorrido. O sea, el sol es redondito y lo vemos así redondo todo el tiempo, pero la luna con el transcurso del mes tiene fases, entonces se va haciendo chica y grande, entonces hay una mutación ahí, y los animales, plantas o cosas que están relacionadas con la luna tendrían como esta cuestión de la mutación, así como el camaleón. Pero, por ejemplo, también los toros, los becerros están relacionados con la luna por la cornamenta, justamente porque la cornamenta se parece a la luna. Marcel dice que el cocodrilo tal vez tenga relación con una herencia de los egipcios, donde tienen un dios cocodrilo que se asocia al rayo solar. Podría tener sentido, ¿no? Y podría estar ahí la relación, porque no sé si lo habíamos comentado acá, pero estas asociaciones entre las imágenes tienen que ver mucho con los jeroglíficos. Y, por ejemplo, Francis Yates dice que toda la filosofía de Bruno tiene que ver con la restauración de la religión egipcia, que es una tesis debatible, pero que tiene cierto sentido al interior de la filosofía de Bruno. Y sí, las cuestiones egipcias están muy presentes ahí. Entonces tiene sentido que ahí haya una relación que pues, yo no la conozco del todo, pero podría ser que funcione por ahí, ¿no?
Y entonces, pues si vieron el texto, básicamente todos los demás planetas tienen como eh, ciertos correspondientes terrestres de acuerdo con esta semejanza, ¿no? Júpiter tiene como esta semejanza con la vegetación, las golondrinas, el delfín, etcétera. Marte tiene esta relación con el fuego, con el color rojo, con la guerra, con la sangre, con el cobre por su color natural, pero también con el hierro, tal vez asociado con las espadas o las armas, pero incluso cuando el hierro se oxida se vuelve como rojo, que es un color propio de Marte. También los caballos, todos estos animales que sean como aguerridos. Y con Mercurio tienen que ver como otras cosas, ¿no? Como el estaño, metales mixtos, porque Mercurio tendrá como esta idea o esta carga de intermediario. Incluso en la asociación que se hace con Hermes, en cuanto a la interpretación de los textos, de donde vendrá después el término hermenéutica, pero también con esta idea de que Mercurio es el mensajero, ¿no? El hecho de que tenga alas en la cabeza y en las patitas es porque es el que lleva como mensajes de un lado a otro. Entonces, habrá como ciertas cosas que tienen que ver con Mercurio y que comparten esta naturaleza que va como de un lado a otro. Agripa dirá, por ejemplo, que los animales hermafroditas corresponden a Mercurio. Y dice que, por ejemplo, las hienas que pueden cambiar de sexo a voluntad corresponden a Mercurio. Una vez en un semestre tuvimos una plática sobre si de verdad las hienas cambiaban de sexo, lo cual parece que no es cierto, porque no sé si bueno, no sé si hay animales que cambien de sexo así a voluntad, pero tenía que ver con los genitales de las hembras que parecían genitales masculinos, entonces de repente la gente creía que eran machos y hembras, pues como al mismo tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, las flores, que sabemos que tienen como cierto hermafroditismo, eh, las tendríamos que considerar como ¿cómo decirlo?, como vegetales o plantas correspondientes a Mercurio, lo cual es interesante porque Agripa no menciona como estas cosas, ¿no? Hay como ciertas flores que sí corresponden a un planeta u a otro, pero en general no. Y me hacía falta como alguno. Bueno, la idea es como esa en general, ¿no? Venus tiene que ver un poco también con esta cuestión de la reproducción, un poco más la sensualidad, las aves que tienen que ver con Venus son como aves que se aparean mucho, como los conejos que nada más se la pasan reproduciéndose, eh, eso sí, como a voluntad, como en todas horas. Y Saturno, por ejemplo, pues tiene que ver con muchas de las cosas que vimos en Burton, ¿no? Entonces decíamos que parece que hay aquí una línea o un hilo que conecta cada uno de estos astros con las cosas que hay aquí abajo, que es una relación que existe, una relación, por así decirlo, objetiva y que existe de por sí y que además se expresa con la semejanza. Uh-huh. Entonces, es bien interesante porque esta relación objetiva que hay entre estas cosas de los dos puntos, que parece que es así y es el orden natural del mundo, al final del día acaba dependiendo también de la imagen del mundo que está atrás, que de nuevo no es otra sino una imagen geocéntrica. Y de nuevo, como al final de los últimos videos que hemos hecho, cabe preguntarse si estas relaciones están tan arraigadas en un modelo como este, que es el geocéntrico, ¿qué pasará con todas ellas cuando el modelo geocéntrico deje de funcionar, ¿no? Que es al final de cuentas a lo que nos estamos enfrentando a estas alturas del curso con autores como, bueno, con Agripa no se cuestiona esto, pero Campanella sí, y con Bruno vamos a ver que tenemos este cambio. Lo interesante también con Agripa es que la magia está fundamentada justamente en esta relación. Uh-huh. Hay una relación entre todas estas cosas y la magia supondría la manipulación de estas cosas gracias al conocimiento de estas
relaciones y asociaciones que hay entre las cosas físicas. De manera que tendremos en un primer momento una especie de manipulación física que opera la magia. Si todas las cosas están interconectadas o hay ciertas cosas que están interconectadas entre sí y yo tengo el conocimiento de cómo operan esas interconexiones, en principio estoy en posibilidad de manipular como todas estas cosas. Lo cual a nivel físico se puede ver un poco como en la medicina, ¿no? Que es lo que decíamos la clase pasada con Burton y la teoría de los cuatro humores. Tenemos como esta idea de que el cuerpo humano está constituido por los cuatro humores y que la enfermedad es un desequilibrio entre ellos, ¿no? Teníamos que, por ejemplo, si de repente tengo un exceso de sangre, por ejemplo, lo que tendría que hacer es dejar de consumir alimentos que estén relacionados con lo sanguíneo, que en este sentido un poco más amplio de los planetas tendría que ver, por ejemplo, con cuestiones relativas a Marte, o cuestiones relativas al fuego. Entonces, quizá debería dejar de consumir alimentos que sean calientes, alimentos que sean rojos, o todos estos alimentos que de alguna u otra manera estén relacionados con ese planeta. Saber qué cosa debo dejar de consumir o qué otra cosa debería de consumir supone, por supuesto, este conocimiento de las relaciones, y este conocimiento de las relaciones y las relaciones en sí mismas suponen toda esta estructura del mundo, ¿no? Pero también a nivel mágico, por así decirlo, tenemos que estas relaciones pueden utilizarse en la construcción de un talismán, que es algo que estaba como muy presente en Fichin. De igual manera, si yo me sentía deprimido y estaba melancólico, lo que tendría que hacer sería como contrarrestar este influjo y hacerme un talismán, que un talismán no sería otra cosa que un conjunto de cosas que tienen como ciertas características. Es como si de repente fuéramos al mercado de Sonora, que todavía existe eso, y quisiera hacerme un talismán para conseguirme una esposa, ¿no? Entonces seguramente, o para conseguirme como alguien especial, ¿no? Entonces seguramente me pedirán que lleve, no sé, un cabello de la persona, la ropa de la persona, y entonces construirán como un objeto que tiene de fondo como este principio, ¿no? Está construido a partir de ciertos elementos físicos que tienen ciertas características que, dada como esta relación no solo de semejanza, sino también de la ley del contagio, estarían como influyendo en otras cosas o atrayéndome como las influencias. Uh-huh. Entonces, de nuevo, si yo estoy como, no sé, por la cuarentena me pasó a mí que bajé de peso, ¿no? Si estoy así como muy flaco y deprimido y ojeroso y se me fue el color de la piel, quizá lo que necesite es hacerme, no solamente comer alimentos como que tengan que ver con lo solar o con Marte, por ejemplo, para recuperar esa vigorosidad, sino podría hacerme un talismán en el que incluyera como ciertos objetos, ¿no? Quizá le pondría un poquito de oro, quizá sería en un fondo rojo, pondría alguna piedra o alguna planta que tendría que ver con esto, para que me atrajera, por así decirlo, sus influjos naturales que existen como tal en el mundo o en el universo y que dependen de todas estas cosas que Agripa habla. Pero también, bueno, es a nivel físico, pero también tenemos otro nivel que sería un nivel, por así decirlo, imaginativo, porque al final de cuentas un talismán también puede ser algo así como una imagen. No solamente tendríamos aquí una manipulación de las cosas físicas como tales, que de por sí ya tendrían como esta relación con el mundo celeste, sino también una manipulación de las representaciones de esas cosas, que no sería otra cosa sino imágenes. Porque si ustedes se acuerdan, cuando vimos el Teatro de la Memoria de Camilo, lo que hacía Camilo era estructurar el universo en 49 lugares y en cada uno de esos 49 lugares poner imágenes. Camilo no ponía, bueno, y eran imágenes que tenían que ver con los planetas,
Pero Camilo no ponía un pedazo de oro o un pedazo de plata o una tela blanca o un gato o una perla, sino una imagen de una chica con un pedazo de plata, eh, o un gato, o un elefante, o lo que sea. El punto es que las imágenes es aquí como este otro nivel en el que va a operar la magia. Cuando Campanella habla de la Ciudad del Sol y de cómo todo el universo está reflejado de alguna manera en la ciudad, no solo en su constitución física, sino en las imágenes que hay en, en los muros, no solamente hay pedazos de piedras, que en Campanella sí hay como pedazos de piedras de todo el mundo, pedazos de metales, sino hay imágenes. Ujú. Entonces, a lo que vamos a ir con la magia de Agripa a Bruno, por ejemplo, es que ya no tendremos un intento de manipulación de las cosas físicas basándonos en esta interconexión de todas las cosas, sino que tendremos un intento de manipulación de las imágenes que provienen de esas cosas físicas. ¿Sí? Entonces, en Bruno, bueno, en la gripa también está presente, tenemos como este paso de la manipulación de cosas físicas que podría quedarse a un nivel médico o de brujería. Es que no, se me fue la palabra, como de como de estas curanderas, ¿no? Que tienen como un conocimiento profundo de qué cosas influyen como en qué otra cosa, pero es a un nivel físico, es como para curar el cuerpo, mientras que el nivel imaginativo, por así llamarlo, tiene otro nivel, porque opera a nivel interno. Ya no solamente opera a nivel físico, sino que opera a nivel interno, y es el punto en el que Bruno va a poner todo el peso de la magia. Toda la magia va a tener que ver con las imágenes de las cosas que tenemos en la cabeza y no propiamente con las cosas. De modo que para Bruno, y es algo que ya está aquí con Agripa y que de hecho está como sustentado en todas estas cosas que hemos visto, la magia no es una suerte de manipulación de la naturaleza externa de las cosas físicas, sino una suerte de manipulación de la naturaleza interna, de las imágenes que tenemos adentro. Porque si recuerdan también con Camilo, lo que se trataba era de reflejar como estas imágenes internas. Camilo, que estaba basado en el arte de la memoria, lo que trataba de hacer era ordenar imágenes internas a la manera en que el arte de la memoria clásico ordenaba como estas imágenes para recordar lo que se quisiera recordar. Y estas imágenes no tendrían que ser imágenes eh, físicas que yo pusiera en un edificio o que yo pusiera en una iglesia, sino que tendrían que ver con ciertos elementos mentales, por así llamarlo, ¿no? Aunque mente puede ser una palabra un poco anacrónica para este contexto. Uh-huh. Pero entonces, esta era como la cuestión que quería rescatar de Agripa. De nuevo, no se trataba solamente de dar un listado curioso de qué animales correspondían a la Luna o a Marte, o qué metales podría usar para traerme las influencias de Júpiter o de Venus, sino todos estos supuestos que están detrás. Y de nuevo, aunque ya suena a cliché después de todas estas clases, que todos estos elementos están basados en una imagen del mundo bien definida que es geocéntrica. Lo interesante con Bruno es que Bruno va a hablar de magia a la manera de Agripa y basado como en todos estos puestos, y Bruno va a hablar de arte de la memoria a la manera de Camilo y basado en todos estos supuestos, lo cual está a su vez basado en un universo geocéntrico, pero al mismo tiempo Bruno va a defender otra imagen del mundo que está basada en un universo heliocéntrico y más aún en un universo infinito. Entonces, es bien interesante como este punto, porque Bruno no duda a la manera en que lo hace Campanella. Bruno es más bien decidido como en este punto, pero también es desconcertante y es algo sobre lo que platicaremos como en las siguientes dos sesiones, a ver qué pasa. Entonces, básicamente esto es lo que quería comentar. Hay una mención, recordando un comentario que hizo Armando hace algunas clases,
en relación con este texto contra la astrología de Pico. Yo les decía que había como varios autores que querían como salvar el pellejo frente a la Inquisición o frente a la Iglesia, ¿no? Y si se dan cuenta, al final del apartado 1 del texto, Agripa dice que lo perdonen por emprender una labor tan importante y tan grande y que espera que sea aprobada por la Iglesia, ¿no? Porque de nuevo está ahí como tratando de salvar el pellejo. Y lo que al final tratarán de decir todos estos autores cuando hablan de magia es que ellos lo que hacen es hablar de una magia natural y que tiene que ver con Dios y que es buena y todo es bonito, ¿no? Y tiene que ver también justo con este intento de, pues, de salvar el pellejo, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería comentar, aparte de lo que mencionamos en los videos. No sé si haya algo que quieran comentar, alguna pregunta, duda, objeción. Es el momento para hacerlo. Ajá, Armando dice que justo notó ese detalle y también en la oratio hay momentos. Sí, igual en Bruno, como lo vamos a ver la clase que viene, al inicio de magia, dice, hay 9 tipos de magia y hay unas magias que son buenas y hay unas magias que ya se meten con cosas como que no son de Dios, pero nosotros no nos vamos a meter con esas cosas que no son de Dios. Nosotros nos vamos a meter solo con cosas bonitas. Pero una cosa que sí dice Culiano, por ejemplo, es que después de que Bruno hace esta distinción, y uno lo nota en el texto, nunca más vuelve a mencionar esa distinción. Y habla como de magia en general, y parece que justo como este deslindarse de ciertas cosas es solamente como esta disculpa ante la iglesia, que al final de cuentas no siempre acaba funcionando, ¿no? Bueno, y entonces, solo enfatizar como esta cosa de que en la magia de Agripa Bruno, y bueno, eso está incluso en Ficino, pasamos de influencias o de relaciones por semejanza y por esta línea de contacto que hay en las cosas, a pasar como a manipular las imágenes de esas cosas, las representaciones que tenemos de esas cosas. Entonces vamos a ver en algún pasaje de Bruno que dirá, a nosotros no nos importa manipular las cosas como tal, porque si recuerdan en esta escala que va descendiendo desde Dios a la materia, las cosas ocuparían el nivel más bajo. Entonces no nos interesan tanto las cosas, sino las imágenes que tenemos de esas cosas, que parecería que es un nivel más bajo, pero en realidad, dado que esas imágenes están en el alma o en la mente, por así decirlo, ocupan un nivel más alto. Y en tanto que ocupan un nivel más alto, estas sombras de las ideas, que las llamará así, están más cerca de las ideas que de lo que lo están las cosas físicas. Entonces ahí es el punto donde nos interesa hincar el diente y estas imágenes obtienen su fuerza gracias a la fantasía, que es algo que hemos encontrado también en Ficino. Tenemos que una imagen normal puede no decirnos mucho, pero una imagen que tiene el plus que le da la fantasía puede decirnos como más cosas. Entonces, adelantando un poco, el punto de la magia de Bruno va a estar ahí, ¿no? En la acción de la fantasía. Que visto desde, no sé, visto en perspectiva posteriormente, parece que la fantasía en realidad es una función que nos aleja de la realidad, por así decirlo, por esta carga peyorativa que tiene, pero en estos autores, en realidad, la fantasía es lo que nos acerca, por así decirlo, a la realidad, que de nuevo tiene que ver con que exista una imagen del mundo de fondo. Ujú. Pero bueno, cuando comentemos a Bruno, comentaremos como algunas cosas con más detalle. No sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar, pregunta, duda, ¿no?
Bueno, entonces antes de irnos, quisiera decir como dos cosas. La primera es que las siguientes dos clases vamos a hablar un poco de Bruno, vamos a hablar de magia y también de arte de la memoria. Normalmente cuando uno ve Bruno en materias como esta o en historia, bueno, digo normalmente, quizá porque a mí me tocó, seguramente ahora ya ha cambiado un poco eso, normalmente se centran como en el Bruno de los diálogos italianos, lo cual no está mal, porque son textos muy importantes. Eh, pero lo que vamos a hacer nosotros es centrarnos en los diálogos eh, latinos, que haré un comentario sobre esta distinción la clase que viene. Y es interesante porque en los diálogos italianos parece que Bruno habla de cosmología y del universo infinito y de la causa de todas las cosas y como el universo es unitario, mientras que los textos latinos habla de cosas raras como cómo funciona la magia y la fantasía y las imágenes y el arte de la memoria y los sellos y cosas rarísimas, pero al final todo está ahí como interconectado, ¿no? Entonces hablaremos como de eso. Y la otra tenía que ver un poco con la evaluación, porque estamos en la clase, esta es nuestra clase 12. En teoría, el semestre se acaba la semana del 12 de septiembre, así que nos quedan 4 clases, pero recuerden que le dedicaremos como las últimas 3 clases, o al menos un espacio de las 3 clases, a que presenten sus avances para el trabajo final. Eh, Como comenté desde la primera clase, la manera de evaluar el curso es que, bueno, tienen 3 opciones. Ujú. Como saben, tenemos un blog colectivo que está todo desactualizado y que no he subido nada desde hace mucho, pero la idea es que presenten 3 entradas para ese blog, ujú, en las que puedan relacionar algún tema de la clase con cualquier cosa que se les ocurra. Y así como de verdad están en libertad de explorar cualquier cosa por más descabellada que sea, ¿no? Les había dejado por ahí el link del blog, lo voy a poner otra vez para que se den una idea de qué cosas han hecho. Una vez en un semestre donde hablamos del arte de la memoria, Emiliano hizo un video donde, dependiendo del movimiento del cuerpo, eso le recordaba el discurso que tenía que decir. Video que espero que todavía exista para poder pegarlo por ahí. Otro chico hizo una entrada sobre Rick and Morty y cómo el papá de Rick veía a su esposa como así como un monstruo y la esposa a él lo veía como un gusano y tenía que ver con la fantasía, etcétera. Y no sé, había como películas raras, ¿no? Donde uno solo podía conocer el mundo externo a partir de una barda. Uh-huh. Y no sé, cualquier cosa. Hubo un chico que estaba súper clavado con el juego de Pokémon y trató de hacer una entrada sobre el mago, bueno, el videojuego como mago y resultó una cosa rara ahí, pero como fue un intento. Emiliano dice que todavía existe su video, pero que no recuerda. Bueno, entonces la idea es que agarren una cosa como pretexto y puedan relacionarlo con alguna otra cosa que hemos visto en la clase. Hace como 2 semestres alguien hizo unas entradas sobre Avatar, sobre el anime, ¿no? De cómo había las naciones de los elementos y las relacionaba justamente con esta imagen del mundo, en donde el mundo estaba constituido por los elementos y pues las naciones eran como un claro ejemplo de que ahí había como algo, ¿no? Entonces pueden agarrar de verdad lo que quieren, pueden agarrar Dragon Ball y hablar del alma, a Naruto y hablar de el zorro de las... Ah, no, pero ese tiene 9 colas, no sé por qué tiene 9 colas, pero no sé. Entonces, cualquier cosa. Entonces tienen que ser 3 si eligen esa modalidad y cada una de las entradas debe tener alrededor de 2 cuartillas de extensión. Lo bueno de esta modalidad es que no tienen que poner bibliografía ni citas textuales, sino es una cosa más informal, por así decirlo, pero no por ello tiene que ser menos rigurosa, porque justamente está destinada para un blog, ¿no? Que tiene que ser como una entrada corta, como amena, y que tenga ya sea un link a aquello a lo que se están refiriendo, a la imagen, al video, al poema, lo que sea, que nos lo pongan ahí para que sepamos de qué cosa estamos hablando.
La otra modalidad era hacer un trabajo final, que ese es como más o menos el estándar de un curso, que debería tener entre 8 y 10 cuartillas, bibliografía, aparato crítico, y desarrollar algún tema del curso o relacionarlo también con alguna otra cosa que se les ocurra. Y este semestre que estábamos así como a distancia, la otra modalidad era que podían hacer 2 videos pequeños que igual irían como al blog o 2 audios tipo podcast, y en donde la dinámica sería básicamente la misma. Agarrar como algo de pretexto y relacionarlo con el curso. Y de verdad pueden hacer como lo que quieran, ¿no? Siempre y cuando la relación esté como bien justificada. Y han salido como cosas bien interesantes acá. Entonces, todo o esta primera parte, sea cual sea lo que elijan, vale el 80% de la calificación. Y el otro 20% viene de que nos cuenten aquí qué cosa están haciendo. A lo cual dedicaremos pues esas 3 últimas sesiones para que nos cuenten, ¿no? Entonces, no tiene que estar completamente acabado, porque siempre hay comentarios que ayudan como a mejorar el texto, pero si no hacen como esa presentación, pues se perderían dos puntos, ¿no? Entonces, esperaría que sí la hiciera. Y vamos a empezar en 2 semanas, así que si alguien quiere como apuntarse para empezar en esas 2 semanas y liberarse del compromiso y tener sus 2 puntos, pues ya. No sé si hay dudas, preguntas, seguramente sí, y de cualquier manera me voy a encargar de subir el PDF con estas especificaciones al Facebook. Y vemos. Bueno, Armando dice que se apunta para dentro de 2 semanas, ¿no? Será que hoy es 12, 19, 26, para el 26 de agosto. Bueno, ya tenemos una intervención. Ok, un ensayo final. Bueno, no importa, en realidad lo que importa es que nos cuentes que estás trabajando, porque, bueno, así como hablaremos de Bruno y los vínculos. Bruno dirá que no todas las cosas funcionan de la misma manera para todas las personas, ¿no? Hay cosas que sirven para enganchar a ciertas personas, pero no para otras. Entonces, no está mal que alguien decida hacer un trabajo final, ¿no? Pero bueno, sobre cómo compartirme el trabajo, usualmente utilizaba Google Drive y que me compartieran el trabajo. Supongo que ahora hará una variante porque pues tenemos Classroom, entonces podrán subir ahí su trabajo, ¿no? Ya les diré cómo subirlo. Y las especificaciones de qué cosa es una cuartilla, porque no es que yo sea muy cuadrado con estas cuestiones formales, pero luego cada quien entiende una cuartilla como se le da la gana, ¿no? Entonces, nada más como para tener un estándar. Armando dice que está trabajando El hombre, la libertad y el cosmos en Pico. Ok, me parece muy bien. Y pues nada más será como que lo platiquemos acá y que los demás puedan como opinar. Y eso sería lo que quería comentar, ¿no? Voy a subir el texto de magia en un ratito o mañana, ya saben que luego se me pasa subirlo. Les voy a decir más o menos qué vamos a leer y pues ya como de costumbre subiré los videos hablando un poco de esto y platicaremos ya el miércoles cosas que hayan quedado ahí para redondear. Entonces, si no hay alguna otra cosa, algún otro comentario, pues sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Ya tenemos casi 4 meses aquí pegados a la compu. Y pues nos veríamos la siguiente semana. ¿Vale? Pues vale. Muchas gracias a todos. Bye. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta luego.